10:15 de la mañana comenzamos un nuevo bloque en Del Dicho al Hecho. La temperatura en la ciudad de Trelew, actualizamos según el servicio, la información del Servicio Meteorológico Nacional, 13 grados 5 décimas, cielo cubierto, humedad 72% y viento del este a 3 kilómetros por hora. Nosotros comenzamos un nuevo bloque y es momento de las temáticas ambientales en nuestro programa y para eso está nuestra amiga Laura Maruchak. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema importante. ¿Por qué mañana importante? Los temas ambientales son todos importantes. Bien. Pero siempre digo lo mismo. Si tuviéramos un poco más de atención a nuestro ambiente, viviríamos más sanos, con relación a nosotros mismos como humanos y en relación a nuestro ambiente, ¿no? Que el que nos sostiene, que nos banca, digamos. Y mañana es el Día Internacional, el Día Mundial del Agua. Entonces volvemos a insistir sobre el cuidado del agua, pero ahora les voy a contar un poco más, en vez de hablar específicamente de cuestiones biológicas del agua o las cuestiones geológicas, si vamos a hablar correctamente del agua, vamos a hablar de por qué es el Día Mundial del Agua. No sé si se acuerdan, allá en el 92, en la reunión de Río, vos eras muy chiquito, chiquito. Pero existió aquel encuentro de cientos de personas, de miles de personas que en Río de Janeiro se reunieron para hablar sobre las problemáticas ambientales emergentes y las ya conocidas, pero sobre todo sobre las emergentes. Allá se habló del desarrollo sostenible, se empezó a darle más importancia a la educación ambiental, mucha importancia. Todavía no estamos haciendo ni la mitad de lo que se prometió en aquel momento hacer, y en un momento se sugirió desde ese grupo de personas reunidas en Río en 1992, que se fijara una fecha para hablar y concientizar sobre el agua y la importancia del agua en el planeta y el cuidado del agua, y un poco más, darle más importancia en ese día, no por nada en particular, porque haya sucedido algo ese día, sino simplemente porque era importante tener un día para hablar un poco más de este elemento que está en la naturaleza, que es fuente de vida. Sin el agua y sin el aire no podríamos vivir. No hay forma. No es posible. Entonces, el cuidado, su cuidado y su preservación es fundamental. Entonces, es esa recomendación, digamos, es tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 1993 se fija el día 22 de marzo de todos los años, obviamente, para recordar, festejar que tenemos agua los que la tenemos, que somos muy pocos. Se celebra entonces la fecha. Se conmemora, se celebra esa fecha para, como decía, hablar un poco más y concientizar sobre la importancia de este recurso fundamental y necesario para todo el planeta, ¿no? No somos los únicos que necesitamos agua. Lo que sí es cierto es que necesitamos agua buena, agua limpia, un agua no contaminada. Todos lo necesitan en el planeta, pero la naturaleza tiene sus formas de depurarla y sus formas de algún modo de aprovecharlas, por más que estén con muchos sedimentos o estén sucias por alguna razón. O estancadas. Hay animales que están adaptados a esos lugares, a esos espacios, las marismas, por ejemplo, los lugares donde hay manglares. Generalmente esto sucede en el Caribe, son aguas muy estancadas, uno las ve, parecieran sucias y sin embargo contienen cantidad de vida increíble.
Y bueno, esa vida, esa cantidad de animales y plantas adaptados a ese tipo de agua, justamente después de muchos años de evolución, claro, todo un proceso. Están ahí, o sea, las aguas son posibles de habitar, son buenas para ese tipo de organismos. Claro, mientras haya agua, el resto se va a adaptar. El resto se va adaptando. El único que no se adapta es el ser humano. Y el que modifica el entorno. Exactamente. ¿Viste cómo va aprendiendo? Sí. ¡Epa! Muy bien, Leo. Entonces, lo importante en este punto es hablar de la concientización de cómo usar el agua. Y el lema de este año de Naciones Unidas tiene que ver con las aguas residuales. Si es posible reciclarlas, si es posible reusarlas. Las aguas residuales, hablamos de ellas cuando hablamos de aguas usadas. Sí. Cuando una industria o las aguas urbanas ya han sido usadas, esas se llaman aguas residuales, aguas sucias, aguas negras a veces, pero el verdadero término es aguas residuales. Verónica me contaba, hoy no está con nosotros Vero, así que te mandamos un saludo. Me contaba que una pregunta de las que había hecho un oyente la semana anterior tenía que ver con las lagunas de estabilización que tenemos en Trelew, las famosas lagunas negras. Sí. Trelew tiene un conflicto permanente con las lagunas de estabilización y en realidad yo siempre digo que hay que separar el conflicto político del conflicto o mal llamado conflicto ambiental, porque en realidad es cierto que las aguas residuales de Trelew invaden el ejido de Rawson. Sí. Eso es un problema político, eso es un problema de inacción política en realidad, y discúlpenme que lo diga así, pero es así. Pero es así, claro, porque hace años que se está tratando de resolver. Hay resoluciones que ha dado hasta la gente de la universidad, hay muchos proyectos tirados sobre la mesa para que se elija uno, y todavía seguimos dando vueltas con ese tema. Bien. Trelew tiene graves problemas, hablo siempre de Trelew, siempre digo lo mismo, no se crean que es solo Trelew importante, pero lo pongo como ejemplo porque es donde vivo y claro, donde conozco bien la temática, pero pasa en muchas ciudades lo mismo. Digamos, los sistemas cloacales hasta hace muy poco en Trelew estuvieron juntos, tanto el de aguas sucias como el de aguas pluviales. Ahora están separados, pero nunca se repararon. Esos caños están rotos en muchos lugares, sobre todo en las partes más antiguas de la ciudad, y las aguas que llegan a las lagunas de estabilización o las lagunas negras, es mucha más agua de la que debería llegar, porque hay infiltración de esas aguas, digamos, de las aguas superficiales, de las aguas residuales y además de las aguas que están por debajo, que son aguas que van como por ríos o por arroyitos subterráneos, aguas subterráneas, que se van infiltrando en los caños de digamos, de las cloacas y terminan en las lagunas de estabilización, aumentando su volumen y obviamente generando lagunas mucho más grandes de las que tendría que haber. Bien. Las lagunas de estabilización no son un problema, en realidad son una excelente solución porque hay una depuración natural de las aguas sucias. No voy a decir la barbaridad que dijo alguna vez algún político que dijo yo me bañaría en esas aguas. Eso es una locura, sí, pero son aguas que podrían, digamos, ser tratadas de otro modo, ser desalinizadas. No quiero decir que con esto sea la solución, es carísimo desalinizar el agua, sí, pero hay formas. Podría haber otras formas, de hecho la gente de la Universidad de la Patagonia, acá de Trelew, de Trelew, hicieron varios aportes muy interesantes. Alguna vez podríamos, si tenemos suerte, contar con la palabra del ingeniero Juan Serra, que es el que más ha trabajado en esto.
pero no por algún motivo que desconocemos, nunca se ha tomado una resolución verdadera y efectiva para este problema político. En lo que a mí respecta, yo creo que el sistema de estabilización de las aguas, así como está, no hablemos del problema político, ¿sí? Sí. Solo del problema ambiental. Ambientalmente. Es bueno, es una depuración natural, hay una evaporación natural, hay vida, de hecho se llaman lagunas del ornitólogo, porque justamente hay una cantidad de vida en ese ecosistema, que si bien es un ecosistema armado por el hombre o aportado por el hombre, no deja de ser un ecosistema. deja de ser un ecosistema que a la larga se transformó en natural, porque hay alimento para las aves, justamente por la gran carga de materia orgánica que aporta el sistema cloacal a las lagunas, y hay un ciclo de vida en ese sistema lagunar que hace que haya una gran cantidad de pájaros de todo tipo, pájaros pequeños, pájaros más grandes, filtradores, hay bellísimas aves ahí, como para que ese sea un centro de observación de aves por los ornitólogos y por un grupo. Acá tenemos el grupo de COAS del Valle, que es justamente los observadores de aves, el Club de Observadores de Aves de la zona, y de muchos otros que se juntan para ir a observar las aves ahí. ¿Por qué están las aves? ¿Está contaminada el agua? ¿A vos qué te parece? Y de hecho no, pues no vivirían, no se acercarían. Vida, no habría vida. Claro. Si estuviera tan mal, no habría vida. Obviamente que no se puede bañar uno ahí, obviamente que ese agua claro, depende del uso tomar. que le des también. Exactamente. El agua tiene innumerable cantidad de usos, innumerable, y según el estado en el que se encuentra, el ambiente en el que se encuentra y este estado de vida que haya en ella o no, es para una cosa o para otra. Obviamente el agua potable no tiene nada que ver con el agua residual. Bien. Justamente lo contrario, es el agua que ha pasado por una planta potabilizadora, como la que nosotros acá en Trelew, en Rawson, en Madryn, tenemos sobre el río Chubut. La planta potabilizadora lo que hace es un tratamiento de ese agua con distintos tipos de materiales, tanto mecánicos como químicos, o sea, tratamientos químicos porque se le agrega cloro. Sí. En algunos momentos inclusive se corta la potabilización porque el agua del río viene demasiado turbio, con muchos sedimentos, entonces no se puede potabilizar, y nos avisan, señores, cuidado que durante un día o dos no vamos a tener agua potable. Se dan mucho estos comunicados en tiempos de tormentas de lluvia. De lluvia en la meseta. Cuando llueve mucho en la meseta, entonces, o en el dique, esa zona, el agua viene con mucho sedimento, con mucho arrastre de material de los suelos de los alrededores. Entonces el agua viene turbia. Esa turbiedad hace que toda la maquinaria, digamos, que hay en una planta potabilizadora tenga que pararse hasta que pasa ese momento de turbiedad. Entonces, el agua potable es una cosa que no tiene que mezclarse con el agua residual. El agua residual es la que se usó, la que tiene algún tipo de agregado no deseado, ya sea industrial, y en ese caso estamos hablando probablemente de residuos más peligrosos. No estoy hablando de casos particulares, nada por el estilo. Estoy hablando en general. Procesos industriales en los que se usaron agua, en los que se usaron tinturas. Nosotros acá tenemos en nuestro parque industrial empresas que tiñen la lana, por ejemplo. Claro, en el parque industrial pesado. En el parque industrial. Entonces, ¿dónde va ese agua? No va al sistema cloacal. Ese agua va a unas lagunas que están detrás se llaman las lagunas de Corfo, que están detrás del parque industrial, y a veces inclusive se ve desde los aviones y la gente pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué cosa rara? Se ven fucsias, se ven azules, se ven increíbles, de unos colores increíbles, y tienen que ver con la tintura que viene de las tintorerías justamente del parque industrial pesado. Bien. Las aguas sucias también son las de nuestra casa.
cuando usamos... Las que sí van por el sistema cloacal. Exactamente, esas sí van por el sistema cloacal, que para eso está el sistema cloacal, para las aguas sucias del inodoro, de la ducha, del lavarropa, de la pileta de la cocina, todas esas son aguas sucias. Lo que no va por cañería, que es un agua que se ensucia porque va corriendo por el asfalto, por ejemplo, es el agua de lluvia. Son aguas superficiales que van corriendo, digamos, por sistemas. En algunos casos hay sistemas de alcantarillas que recogen algo de ese agua, otras simplemente corren y terminan acumuladas y evaporándose solas a lo largo de los días, otras forman charcos que no se van nunca, porque encima nosotros no se van por mucho tiempo. Por mucho tiempo, por sí. mucho tiempo. Que es casi lo mismo que nunca en algunas ocasiones. En algunos casos. Sí. Tenemos acá un suelo muy arcilloso, esa arcilla hace que el agua se quede, no se infiltre, no se absorba, entonces se van quedando esos lagunones, unos barriales feos que se hacen en las zonas donde no hay asfalto. En algunos lugares están los colectores de pluviales que van a la zona de la calle Murga. Habrá visto la gente esas piletas grandes que hay entre la calle Murga y el río. Esos son los colectores de pluviales, que no son agua ni limpias ni sucias, son intermedias, por eso están ahí, a evaporación, porque hay que juntarles en algún lado. Tampoco pueden ir libremente por cualquier lado porque pueden llevar, qué sé yo, aceite, por decirte algo, del asfalto, o algún otro elemento que no se te puede ocurrir en este momento, pero que arrastra, entonces no es un agua como para dejarla libre y que se infiltre en el terreno. Hay aguas muy contaminadas por petróleo, por decirte. Sí, por tirar en algunos lugares donde hay extracción de petróleo, en Comodoro Rivadavia existen lugares donde hay sectores donde el agua ya está contaminada por presencia de pozos cerrados, por un montón de otras problemáticas que hacen que esas aguas se hayan ensuciado, aguas inclusive no confinadas limpias, sino de las que son confinadas sucias, o sea, estos acuíferos que van por debajo de la tierra, subterráneos, que han sido contaminados por alguna pinchadura de los pozos petroleros en su momento, o porque en la zona de campo se usa hacer pozos para sacar agua, y han sido contaminadas. A veces se contaminan con sal, simplemente porque el terreno es salino y esas aguas salinas no se pueden utilizar para cualquier cosa, para nada casi, según el grado de salinidad, obviamente, pero ya con la presencia de sal. Ya con la presencia de sal, que es lo que nos pasa en las lagunas de estabilización de Trelew. La presencia de sal es altísima, es casi como la del mar, entonces dificulta el reuso de ese agua. Porque esto que hablábamos hoy del lema de Naciones Unidas, de aguas residuales, ¿qué hacemos con ellas? Algo así, como las reciclamos, las reusamos, dejamos de derrocharla, pero ¿qué hacemos con las que ya están usadas? Bueno, en este caso no es tan sencillo. Estas aguas no se pueden usar para riego de árboles, por ejemplo, para riego de alguna cortina forestal, que uno podría decir, bueno, armamos una cortina forestal allá arriba en la meseta, bombeamos el agua, que hubo algún proyecto de estos dando vueltas, pero no solo era sumamente costoso, sino que era sumamente complicado por la salinidad que tiene este agua. Porque nuestro suelo, nuestra tierra, digamos, tiene sales. Y estas sales, la laguna Chiquichano es otro ejemplo. Es una laguna natural, mucha gente habla de que está contaminada, que es un horror lo contaminada que está, y en realidad no es tan así, porque también ahí hay vida, mucha vida, hay peces, hay pequeños seres, las pulgas de agua, por decir algo, que si uno se toma el trabajo de mirar con un poco de detenimiento, se ven moviéndose en el agua es medio verdosa, porque tiene, digamos, es un cuenco chico,
que junta agua de toda esa cuenca de alrededor, digamos, de toda la ladera de la barda donde está luego el barrio La Laguna, que viene desde la canaleta, esa canaleta que a veces trae contaminantes, no siempre. La gente se asusta mucho cuando la laguna se pone verde, por ejemplo, y está podrida. Claro. Le tiraron pintura, me dijeron una vez, me pareció roja. Una mañana pareció roja. Sí. Y en realidad es en una determinada época del año, con condiciones de temperatura determinadas y algún aporte de materia orgánica que puede venir de pozos ciegos, que puede venir de cualquier lado, sí, por esa canaleta que viene allá desde el barrio Constitución, crece como en demasía las algas y florecen. Las algas florecen, entonces algas en superficie que se ponen de color azul o de color verde, de color rojo o de color verde, y cambia totalmente el aspecto de la laguna y la gente enseguida arma alertas, sí. Y cuidado, no se acerquen, que no es tan así, es muy natural lo que sucede, porque la carga orgánica justamente le da como un fertilizante a esas plantas que crecen en los alrededores de la laguna y sobre la laguna, que no se ven muchas veces, pero que cuando hay mucho alimento florecen, crecen, claro. Y ahí como que toman fuerza. Pero el agua de la laguna es un agua salina, tiene un porcentaje de sal que tampoco es tan sencillo, bueno, hagamos tal cosa, hagamos tal otra, no es de las más fáciles de manejar. Un indicador son las aves. Siempre cuando vemos cuerpos de agua y hay aves, ese agua no está tan mal. Bien. Si hay vida, ese agua no está tan mal. Nosotros acá tenemos siempre flamencos, por ejemplo. El flamenco es un pájaro que está encantado de la vida con agua salada, porque justamente se alimenta de algún tipo de crustáceo que vive en ese tipo de ambiente. Son filtradores, son animalitos que con ese pico tan extraño que tienen, filtran el agua y se quedan con el alimento. Y no van al agua limpia, van a aguas como el de la Laguna Chiquichano, como el de las lagunas de estabilización de Trelew. En esos lugares los vemos. Claro, o sea, si vos afectás el agua salada, bueno, el agua con sal que hay ahí, afectás directamente también el ecosistema que está generado ahí. Siempre que se afecta de algún modo un ecosistema, cualquiera sea, en este caso estamos hablando del agua, pero cualquier ecosistema que sea, siempre se afecta toda la vida. Claro, toda la cadena que se forma. Toda la cadena. Nosotros llamamos pirámide trófica o cadena trófica, que tiene que ver con la alimentación en este caso, y la afectación del ecosistema liquida o desequilibra, para decirlo de mejor modo, toda la vida que hay en ese planeta. Inclusive hasta logra hacer desaparecer algunos de los eslabones de esa cadena. O sea, por justamente un desequilibrio fuerte, una descarga importante de algún tipo de contaminante o algo, mata algún tipo de ser vivo, ya sea planta o animal, y empieza a caer, si no se restablece pronto, empieza a caer el resto de la cadena alimenticia. Entonces, de los integrantes de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, no contaminar las aguas sería uno de los puntos más importantes, porque el agua, como dijimos hace un tiempo, cuando empezamos con los programas estos de ambiente, el agua dulce es escasa, muy escasa. Entonces, darnos el lujo de tener agua primero, que ya es mucho. Hay países como África, en muchos lugares de África, donde directamente no hay agua, y menos para disponibilidad humana, ¿no? O las personas tienen que caminar kilómetros para ir a una fuente de agua segura. Claro.
Entonces, nosotros que tenemos el agua, abrimos la canilla y le damos con la canilla. Y corre. Sobre todo en las ciudades. Sí. Porque no nos olvidemos que el agua vuelve al ciclo. El agua se evapora y vuelve al ciclo. O sea, tampoco hay que cortarse las venas cuando muchas veces se dice se desperdicia el agua, todo el agua del río que va al mar. Vuelve al ciclo. Claro. No es para matarse tampoco. Vuelve al ciclo. Ya con que vuelva al ciclo sin contaminar o con la menor contaminación posible, sería maravilloso. Un gran logro. Sería un gran logro. Sí. Pero con el río Chubut no sucede así, porque hay muchos centros cercanos al río que contaminan, desde establecimientos agropecuarios hasta las mismas ciudades, descargas clandestinas. Vaya uno a saber qué más podemos decir. Por decir hay mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Que la idea que quiero que tenga la gente es que el único río que tenemos en Chubut, básicamente, en otros lugares tienen un poco más de suerte, pero el único río que tenemos en todo lo que sería la cuestión continental, no hablemos de cordillera, que tiene muchos ríos, pero de la precordillera hacia la costa, el único río que tenemos es el río Chubut. Entonces, dañarlo con contaminación o con desviaciones, se conoce de algunos vivillos que desvían el cauce del río para beneficio propio. Eso no está permitido, está penado por ley, pero lo hacen. Pero existe. Y no es un solo caso. Estas personas inconscientes que no piensan en la cantidad de usos que se le da a ese agua, del único río que tenemos, con un cauce muy pequeño. Yo no quiero tirar números porque soy bastante mala para los números, pero es muy pequeño el cauce nuestro comparado con otros ríos como el de la provincia vecina de Río Negro, por ejemplo, Río Negro, bien digo, que tiene un cauce 10 veces mayor, 20 veces mayor acá. Me está dictando el ingeniero Agustino, que lo traje conmigo hoy también para variar, 20 veces mayor al río Chubut. Así que imagínense que tenemos un río chico y encima lo maltratamos, lo contaminamos o hacemos estas barbaridades de desviarlo para... Estas criolladas. Ni siquiera, mirá, me da hasta vergüenza decirlo. Pero estas cosas que se hacen con el único abastecimiento de agua dulce que tenemos en casi toda la provincia es grave, es muy grave. El otro día el gobernador Mario Das Neves dijo algo que vuelvo a sacarle el sombrero. No quiero que sea una cuestión política esta, pero porque cuando habla de ambiente me emociona. Dijo que el agua era para la producción y no para la minería. Y realmente para la megaminería, siempre hablamos de la megaminería. Que siempre es un tema latente acá. Es un tema muy duro, es un tema que está muy ahí a flor de piel y sangrando permanentemente. Siempre es recurrente. Es un tema muy difícil de manejar porque la minería, si bien es necesaria, hay que ver cómo se extrae, hay que ver las regalías que quedan para la provincia, hay que ver cómo queda, qué daño ambiental provoca. Hay mucho que hablar sobre el tema. No soy especialista en el tema para nada. Si algún día hay que tocar este tema, traeré a algún especialista. Pero la realidad es que el gobernador ha dicho que el agua no va a destinarse, la poca agua de esta que estamos hablando, ¿no? No va a destinarse a la minería, a la megaminería. Ya eso es una gran definición, es un tema que a mí me deja muy tranquila, a todos los que estamos en ambiente también, porque sabemos que por lo menos por un tiempo más estamos seguros. Porque lo que estamos buscando justamente es agua segura que sirva para la producción, para la industria y para el uso humano. No solamente se usa para la producción tampoco. Claro. Se usa para la industria
y se usa para digamos, lo que hacemos en las ciudades, todo lo que hacemos en las ciudades, de lavar el auto, tirar el botón de del inodoro, sí. Bañarnos, o cocinar, lavarnos la cara a la mañana y los dientes. O sea, todo se hace con agua. Sí. Y con agua potable encima, que es un lujito que para usar agua potable para todo. Poca gente en el mundo tiene este lujito de usar agua potable para todo. Generalmente se debería tener doble cañería, una cañería de agua cruda para lavar el auto, regar las plantas, tirar la cadena del inodoro, claro. Y un agua potable para tomar. Que sea exclusiva para el consumo. Exacto, tomar y cocinar, por ejemplo. Así debería ser, eso sería ideal. Que es caro, sí, seguro, no. Yo no estoy hablando de plata. Estoy hablando de necesidades de la salud humana, básicamente, y generalmente cuando se habla de agua, de la salud del ecosistema. Así que bueno, ¿qué te parece esto? Yo tengo una cosa para leer, que la traje así para leer porque me gusta más leer que decirlo. No soy obviamente yo la que escribo estas cosas, no se crean. Por eso voy a decir quién es. Esto es un libro, una maravilla que tengo, que se llama Salvemos la Tierra, de un señor que se llama Jonathan Porritt. Y es un libro que habla sobre todos los problemas ambientales que tenemos y está mechado con arte escrito y arte gráfico. Fotografías, es realmente una joya que hace muchos años tengo y uso permanentemente porque realmente es muy bello. Y hoy encontré para este tema, encontré un escrito, un pequeño escrito que escribió este señor que se llama Haroun Tassieff. Este señor es belga y es ingeniero, geólogo, agrónomo y experto en volcanes. Un nene de estos que tenemos en el planeta que aparecen de vez en cuando. Este señor Tassieff dijo: en realidad, la Tierra como planeta no se halla en peligro y no hay motivo para tener que luchar por ella. Sin embargo, millones de personas están en peligro, no por esos problemas que se han puesto de moda, como la capa de ozono o el calentamiento global, problemas que llevan a los políticos a asignar grandes sumas de dinero para luchar contra lo que no son sino molinos de viento, sino a causa de la terrible amenaza de contaminación que hay en nuestros días. La peor de las contaminaciones es la que afecta a las capas de agua del subsuelo. Las aguas subterráneas contaminadas pueden no perder su toxicidad durante siglos. Luego está la contaminación del agua de superficie y, por último, la contaminación de los suelos por medio de pesticidas, fertilizantes químicos y todo tipo de residuos. Ojalá ese dinero y ese esfuerzo que en la actualidad se dedica a combatir algunos de esos molinos de viento de nuestros días puedan dedicarse a combatir la creciente contaminación del agua, el suelo y el aire antes de que la situación se haya hecho irreversible. Esto es clarito. Digamos, no está diciendo nada más que no juguemos con esto que tenemos porque nos vamos a quedar sin. Y cuando nos quedamos sin, ¿qué hacemos? Porque el planeta a nosotros no nos necesita. En realidad el planeta puede vivir tranquilamente, el planeta con todos sus seres, ¿no? Sí. Vivos y no vivos. Puede vivir tranquilamente sin nosotros. Y mejor. Los humanos, seguramente mucho mejor. Sí. Ahora, ¿nosotros podemos vivir sin el planeta? Y obvio que no. Entonces, ¿no será un momento de empezar a pensar seriamente en qué estamos haciendo como seres humanos individualmente? No vayamos a pedirle al gobierno, ni a las Naciones Unidas, ni a los países pobres del otro lado del Atlántico, o esas cosas que dicen, no, porque el problema de la contaminación es de los países pobres. Disculpame, el problema de la contaminación la tenés al lado tuyo, en tu propia casa.
Ya el derrochar agua es un grave problema. Y desgraciadamente no tomamos conciencia, porque la tenemos, porque todavía está. Ahora, quisiera saber cuántas de las personas que nos están escuchando piensan cada día que abren la canilla que algún día ese agua que hoy corre divina, clarita y que la podemos tomar directamente de la canilla sin problema, sin dificultad, va a seguir corriendo así dentro de 30 años, 50 años, 100 años. Pongámosle. Para nuestros nietos. Entonces hay muchas preguntas que hacerse y muchas cosas sencillas que hacer para no dejar que esto suceda, para no dejar que un día tengamos que lamentar no haber hecho algo sencillo, porque no lavar el auto con agua potable ya estaría suficiente, claro. Ya sería suficiente, o no dejar la canilla corriendo mientras nos lavamos los dientes también sería suficiente, con que todos lo hiciésemos sería suficiente. Y sin embargo, la mayor parte de la gente no lo hace. No lo hace. No lo hace de mala que es, no lo hace porque no piensa, porque no toma conciencia. Y a eso se refiere las Naciones Unidas cuando habla de fijar un día, como el día de mañana, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para pensar en el agua, en cómo la estamos usando, en cómo deberíamos usarla. Y les dejo este pensamiento simplemente. Por favor, pensemos un poco que este elemento tan vital puede faltarnos un día. Probablemente no a nosotros, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero generaciones prontas, claro. A nuestros hijos. Por eso se habla de sustentable, ¿no? Que hoy no la tengamos, pero que también la tengan los que vienen. Eso es la idea de sustentabilidad. Que nos sirva a nosotros, fantástico, pero que le sirva a los que vengan más adelante nuestro también, a las generaciones futuras. Perfecto. Ahí pasaba entonces nuestro bloque de temáticas ambientales que nos acerca Laura Maluchak cada martes. Laurita, gracias por venir y te esperamos pronto. Un placer como siempre. Buenos días y feliz Día del Agua mañana. Perfecto. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.